אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, אמן. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك כפי שבשמיים, בארץ, כפי שבשמיים, בארץ, תבוא מלכותך, תבוא מלכותך, תבוא מלכותך, ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، יעשה רצונך, אמן. Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Hoy iniciamos con un grupo de jóvenes
están cantando en hebreo. Me imagino que eso es reflejo del avivamiento que después de la muerte de Charlie Kirk, el asesinato de Charlie Kirk, en Israel, en el mundo entero ha habido un movimiento de la juventud increíble, pero en Israel, pues la juventud ha querido buscar al Señor y han vaciado, según los informes que nos llegan de allá, las librerías cristianas. Miles de jóvenes han ido a buscar el Nuevo Testamento y algo está pasando, hermano. Algo está ocurriendo. Todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Dios coge todo lo malo que viene y lo trastorna y lo vuelve en un camino hacia una bendición. Así que oremos por la juventud en Israel, en el mundo entero, que se tornen a Dios. Este año, ya en agosto, bueno, Isaac termina su 11º grado ahora, pero en agosto comienza su último grado, que es el año 12, para graduarse, graduarse de escuela, lo que llamamos en inglés high school, escuela superior, para luego ir a la universidad. Así que pensando en este año, en la importancia, este año Clamor está dedicado a la importancia, la existencia, de la importancia de la familia, la sobrevivencia de la familia, la guerra a favor de la lucha, guerra, como usted le quiere decir, a favor de la familia. Pues estamos hablando de esa estructura de mientras hablamos de los niños, eso es un tema que es dentro de la familia, pero la juventud, los adolescentes, como mi hijo, que este año cumplió 17 años de edad y en noviembre cumple 18, es decir, ya comenzó los últimos 6 meses de educación. 6 meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, mayo, y creo que, no sé si parte de junio, pero por lo menos los últimos 5 meses y pico de Isaac terminar su 11º año, que es el año 11, para comenzar el año número 12, el último año de escuela superior, para entonces ir a la universidad que Dios le diría. Le pido la oración por él, le pido la oración por todos los estudiantes, todos sus maestros, por su mamá, que lo ayuda mucho en sus cuestiones educativas. Y a mí que me ayude Dios, porque recuérdese, todo esto vale, yo no le estoy pidiendo un centavo a nadie para que lo entienda, pero le estoy diciendo que oren. Yo estoy buscando, de mi parte, estamos orando para que Dios lo ilumine, ayúdame a orar por eso, es lo que le pido, porque hay becas en la institución donde él está estudiando, la Academia Wesleyan, y si él da los grados y se prepara para los exámenes que vienen en los próximos meses, Dios nos puede bendecir con una beca que le provea una parte, una buena parte, lo que Dios pueda, lo que Dios quiera, de los gastos que nos toca. Número 1, esa transición así al último año, que empieza en agosto. Y entonces el último año para entonces graduarse, para ir a la universidad. Pero para nosotros es un momento difícil porque, por ejemplo, según el plan, mi pensión de Seguro Social, cuando Jorge Isaac nació, pues le dieron una a Belén, para que no tuviera que irse a trabajar ni nada. Le dieron un subsidio federal. No era una cosa del otro mundo, pero era suficiente para ayudarle. Eso se nos acabó a nosotros en el mes, al él cumplir 17. Eso a través de mi Seguro Social y los años que yo he contribuido al Seguro Social, pues cuando Belén tiene a Jorge Isaac, eso es algo que
yo nunca lo hablo, pero no sé, siento hablarlo para que entiendan cómo funcionan estas cosas, ustedes que tienen hijos y lo entiendan. Pues cuando usted está jubilado del Seguro Social o usted coge ya el Seguro Social aunque siga trabajando, pues su esposa tiene un hijo, su hijo, entonces hasta los 16 años, hasta los 16 años ellos le dan ese subsidio. A nosotros el año pasado, él el cumpleaños en noviembre, y a partir de noviembre del año pasado, ese subsidio que recibía Belén para que no tuviera que irse a trabajar y pudiera atenderlo a él y atender algunas de sus cositas, pues eso terminó. Fue un golpe de momento. Nosotros ni nos dábamos cuenta que eso era así, creíamos que era hasta más edad. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hoy vamos a continuar el tema de las tormentas y las diferentes tormentas de la vida. Vamos a seguir después en el otro, pero quizás nos quedan dos, después de dos programas más para terminar esta serie. Cómo enfrentar, y hoy enfrentando las tormentas de la vida. Y hoy pues vamos a hablar de cómo debe ser la preparación para enfrentar esas tormentas que ineludiblemente e innegablemente nos van a venir a todos. En el mundo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, esos son parte de las luchas que tenemos. Bueno, pues el año pasado, Isaac en noviembre cumplió 17 años de edad. Entonces nosotros ni estábamos conscientes cuando empezamos a recibir varias cartas del Seguro Social y nos dimos cuenta que ya en noviembre, que es el cumpleaños, ellos lo hacen del primer día del mes, pues ese dinero que entraba, que era un subsidio bastante bueno, pues ya desapareció. Y nosotros entonces tenemos que, en medio de todo esto, y estoy hablando de mi corazón, a muchos de ustedes que son padres y que abuelos o lo que sea, me están oyendo para que entiendan que en el mundo tendréis aflicción y más confía yo he vencido al mundo y tenemos responsabilidades y tenemos luchas económicas, tormentas económicas. Pues esto fue una tormenta cuando se nos fue ese subsidio y de ahí para adelante pues hemos tenido que luchar con eso. Ahora nos estamos preparando para este año. Bueno, ya de este año, ya él está ahora en el año 11. Si mal, recuérdeme que yo todavía pienso en inglés y hay cosas que las digo a veces equivocadas o confusas, pero en el grado 11, y me dijo que el 11º, pues, o el 10º, el 12 es el año final antes de graduarse. Bueno, pues ya nosotros, ya eso nos ha creado porque Dios tiene que darme un incremento en las bendiciones que me da, que yo no lo dudo, o Belén, si es necesario, pues de yo no poder tener eso, pues también tendrá que irse a trabajar, porque esperemos que no, porque mi criterio siempre ha sido que si Dios me puede proveer suficiente para que la esposa se dedique a cuidar los hijos y uno se dedica a la obra, ambos, lo que sea, pero ore por nosotros. Pero esto fue algo, y yo me imagino como muchos de ustedes se sienten cuando han recibido, pierden el trabajo, le reducen horas de trabajo, se enferma y no puede tener los ingresos. Pues eso fue lo que ya esto pasó, pues eso empezó a sacudirnos en el mes de agosto, cuando empezamos a recibir esas noticias, que en noviembre eso se iba, y ya pues por la misericordia de Dios no nos hemos ahogado, estamos a flote todavía, luchando, y Dios no nos abandona, y de su riqueza en gloria poco a poco, a veces tarda, a veces uno se aflige un poco, pero las cosas van entrando. Dice, Jehová es mi pastor, Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy hablando, ustedes son mi familia. Ustedes que me ven a esta hora y en la repetición, cuando yo pongo uno de estos programas, esto de 12 a 1 de la mañana,
por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, 1red.com, que lo puede bajar por cdminternacional@yahoo.com, por Radio Clamor, y emisoras que se conectan con nosotros a esa hora y bajan. Pues ustedes y también cuando hago el Facebook Live, que normalmente lo hago a las 9 de la noche, a veces un poquito antes, pues aunque no los veo, aunque quizás no los conozco a todos, pero este para mí es el rincón, tanto aquí, especialmente cuando llego aquí. Y mi hija me habló ayer que ella me va a ayudar a cambiar como digo, esta decoración, este background que tenemos, esta escenografía. Porque diciendo verdad, un hermano que yo quiero mucho, que no sé si se va muerto, porque vaya como 3 años, 4. Bueno, el que tiene, Chanel tiene que recordarse, no voy a mencionar el nombre de un hermano que quiero mucho, no me llama, hablé con él como un año atrás y se excusó, pero él iba a preparar la escenografía, yo le dije que le pagaba, no, yo lo voy a donar, no sé qué le ha pasado, si se ha enfermado, qué le ha sucedido, tiene mucho trabajo. Yo sé que no sabemos nada de él. Finalmente mi hija vio la escenografía y yo, papá, te vamos a ayudar a hacer una escenografía mejor. Así que en eso estoy bendecido. Comienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Ok. Entonces, uno siente las cargas de esto. Entonces nos vino esa noticia por ahí, como por agosto ya. Bueno, tuvimos que ir también, en medio de ese asunto, tuvimos que ir al Seguro Social a rendir una cuestión de que había, si era para asegurarse todo lo que es el proceso, cómo estaba trabajando. Y creíamos que nos iban a dar un reembolso, digo, que no había reembolso, no había nada adicional que se habían olvidado ellos, porque el asunto es que tan pronto llegó el mes de su cumpleaños, todo ese ingreso que nos mandaba terminó y ellos nos habían dicho agradecidos por esa bendición. Pues ahora, pues, cuando él, por ejemplo, de los 18 años, a él nos mandan, miren, todo por mi pensión, por mi trabajo, a mí me mandan, aparte de algo para yo sobrevivir, que no es suficiente porque por un lado y por otro Dios provee lo que falta. Pero con ese seguro social y las bendiciones que Dios me da cuando doy una conferencia, a un sitio voy o me envía una ofrenda aparte, lo que es para el ministerio es para el ministerio, pero he logrado sobrevivir. Ok, pues dentro de esas cosas que vienen en el seguro social, que es una de las bendiciones de tener una nación que cuida hasta donde puede de sus trabajadores y todo, y el sistema de seguro social ha sido una bendición para millones de personas. Por eso doy gracias a Dios por Puerto Rico y doy gracias a Dios por la nación de los Estados Unidos, de la cual pues mi padre, aunque era alemán, de descendencia alemán judío, nació en Texas. Yo nací aquí, los que nacimos aquí en Puerto Rico, una bendición que otros anhelan, sin tener que llenar el documento y nada, somos ciudadanos americanos inmediatamente, podemos viajar con ese pasaporte a donde podamos, a donde nos permitan, y no necesitamos sino una identificación, la tarjeta de guiar con una de esos para viajar en avión dentro del estado, pero somos ciudadanos americanos. Y eso es lo que yo quisiera que nuestros hermanos puertorriqueños miraran al lado nuestro, la isla de la República Dominicana, desde Quisqueya, cómo los haitianos, cómo los dominicanos tienen que arreglarse en yolas, muchos han muerto para llegar aquí a ver si pueden después legalizar su situación. Y lo mismo con todo este revolú que se ha causado acerca del desorden de que la pasada administración democrática o demócrata, como usted le quiera llamar, permitió la entrada de más de 21 millones de personas ilegalmente y se analiza que se hizo con el propósito de quedarse en el poder, porque los planes eran que esa gente, aunque no fueran ciudadanos, porque usted puede ser un residente, pero eso no les da derecho a votar. Entonces, a los ciudadanos es que supuestamente pueden votar, pero en este asunto electoral, especialmente los demócratas o democráticos,
pues habían permitido 20 y pico de millones de personas que entraran al país con el objetivo de ponerlos a votar en sus estados como Nueva York, que es probablemente demócrata, y New Jersey, y Connecticut, y Nueva Inglaterra, y en diferentes partes. Pues especialmente en esa zona esperaban poder controlar eso y quedarse en el poder. Claro, pero uno mira de nosotros que nacimos aquí en Puerto Rico o que nacemos en Estados Unidos, somos ciudadanos americanos desde el 1918. Y eso pues no necesitamos sacar pasaporte. Bueno, si queremos salir de la nación tenemos que sacar un pasaporte, pero con una licencia especial que saca la licencia viene con una información que equivale a un pasaporte interno, y cuando sacas tu pasaporte sacas también una tarjetita pequeña que esa te puedes viajar por toda la nación y eso dice que tú eres ciudadano americano. Y eso nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mientras vemos los miles que han muerto siendo engañados en la frontera sur y en la frontera norte, y aún de huracán por el paseo de la Mona, desde Santo Domingo para acá y Haití para acá, y de Haití para Miami, los traficantes humanos que han hecho barbaridades violando. Hay miles de mujeres y niños que han sido traficantes humanos, los han llevado a Estados Unidos, y esos niños no se sabe dónde están ahora con esta que no es perfecto y que hay problemas, en que orar para que esos problemas se arreglen. Y lamentablemente cuando tú tienes unas personas agitando a manifestaciones en contra del trabajo que hace el ICE, entonces tiene que ser un grupo organizado, pues la parte humana falla, sea de parte del lado acá, del lado de allá, pero los que provocan ese ambiente no saben que son los causantes de que están impidiendo un proceso que era necesario sacar a aquellos que verdaderamente eran criminales, eran terroristas, eran personas, y entender que si tú estás ilegalmente en un país, no importa dónde sea, que tienes que aceptar las consecuencias. Eso no es asunto de una nación. Pero, y que no exista, no, eso existe. Entonces, ¿qué sucede? Si tú provocas que la resistencia a que se implemente la ley tranquilamente, y tiene lo que se llama estados, y quiero hablar para que usted entienda algo que no se lo van a decir, porque los medios nuestros están totalmente orientados hacia la izquierda radical. Hay gente que radicales de Sodoma y Gomorra y radicales de izquierda socialista comunista que están metidos en todos los medios nuestros. En Estados Unidos tiene la cadena CNN, ABC, CBS y un montón de esos medios que son radicales de izquierda y son anticristianos y antivalores, y otros que no. Y entonces tienes individuos que son periodistas. Bueno, ahí tú tienes a Bob Lemon que lo tuvieron que votar de CNN. Y tiene entonces aquí, yo me pongo por las mañanas a oír la radio, hermano, hay que tener cuidado. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Estoy teniendo una conversación al comienzo de esto porque alguien tiene que decirlo. Usted no puede, cuando oiga las cadenas de radio, pues WKQ, WIAC, todas, pero sobre todo Noti1, Noti1 tiene un balance más grande, pero tiene infiltrado 2 o 3 ahí. Entonces, luego tú vas a Radio Isla. Eso es prácticamente Radio Moscú o Radio LTBQ, lo que usted quiera llamar. Siempre ponen una cosita, un granito positivo, pero toda la política, todas las elecciones están infiltrados, hermano, por enemigos de la cruz de Cristo, por promovedores de toda la conducta homosexual, toda la cuestión LTBQ, y luego todo lo que sea de izquierda, todo lo que sea antiamericano. Es una invasión. Y lo están infiltrando en las escuelas, la Universidad de Puerto Rico es una. Mire cómo en Estados Unidos, en la propia nación, los terroristas de Hamas y todos esos grupos radicales, profesores, lograron contaminar con antisemitismo, odio a la misma nación, quemar banderas, aprobar y apoyar movimientos terroristas como Hamas.
Y entonces todo eso, y vimos todos estos años, cómo esos profesores infiltraron el sistema escolar de alto interés. Mi madre estudió en Columbia University, una de las más grandes, prestigiosas. Pues esa y las otras, USL, New York University, NYL, NYU, yo no sé qué, Harvard, Yale, todo infiltrado, hermano. Casi todo infiltrado. Tú envías a sus hijos, igual que aquí en la Universidad de Puerto Rico, ahí hay buenos profesores, pero quienes controlan el ambiente, que parece que no quieren dejar de existir o no crecen y se quedan ahí, estudiantes permanentes que lo que hacen son agitadores y profesores que aparte del dinero que se les paga para enseñar a los niños, son agitadores y son totalmente radicales de Sodoma y Gomorra, izquierda, que están ahí para contrarrestar lo que es los valores conservadores, lo que es los valores cristianos, morales, y promover el izquierdismo, el comunismo. Todo eso es, oye, y cuando uno analiza estos tiempos que Pablo, por revelación del Espíritu en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4, 3.1, según Timoteo 3.1, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego en el verso 2, 3 y 4 habla de todas las conductas más aberradas que puedan haber. Entonces, ese es el engaño. Como dice 1 de Juan 4.1, le dice a los cristianos de aquel momento, dice, mirad que nadie os engañe, dijo Jesús en Mateo, Lucas y Juan, en el mensaje profético en el Monte de los Olivos. Pero luego cuando te vas a 1 de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, porque han salido muchos falsos anticristos, hay mucho engaño. 2 de Corintios 11 habla de que en la iglesia, ya al comienzo de la iglesia está confundida en Corintios y le escriben a Pablo y Pablo entonces les contesta. Y en ese capítulo 11 él le habla y dice, no se maravillen que aparezcan apóstoles predicando cosas que van contrarias a la palabra, otra doctrina del que él le dice que no recibió, si vienen con otra doctrina del que hemos recibido nosotros. Pues han infiltrado, dice, no es maravilla, ni se maravillan, ni se conmueva, que si el diablo, entonces se refiere al libro de Job, cuando entraron los ángeles desfilados delante del cielo, delante del Señor, y cuando el Señor está mirando, el Señor mira entre las filas de los ángeles que están desfilando a Lucifer, al diablo mismo que lo había botado de allá arriba, el que causó la rebelión, que está en Isaías 14, Ezequiel 28, y que se refleja en la realidad del capítulo 1, entre el verso 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, lo que creó todo este caos, lo que desató toda esta locura. Pues esa rebelión empieza allá arriba. Entonces, cuando estos ángeles están marchando, los ángeles mismos no tienen el discernimiento. Y el Lucifer, que no es como lo pintan con cuernos y rabos, no, un ángel de luz, y va marchando y cantando con ellos. Y los ángeles mismos no se dan cuenta. Y si pueden engañar a los ángeles, ¿usted cree que no pueden engañar a nosotros? Y entonces le dice, no es maravilla, le dice Pablo a los Corintios, refiriéndose a ese evento en Job, dice, si el diablo se transfigura en ángel de luz, óigame, que haya apóstoles que se transfiguren en ángeles de luz, en ángeles de luz, pero son ángeles, instrumentos del diablo. Así que no es maravilla que se infiltren en el sistema educativo, que se infiltren en nuestras escuelas, se infiltren en los medios de comunicación a un cristiano. Y lo más tremendo es, y esto tengo que decírselo, retumban las palabras de Cristo en Mateo 24, en Lucas y en Marcos, que dice y no es que estos tres estaban oyendo el mensaje y esa parte importante la dejaron. Y él le dice a la iglesia de aquel momento, a aquella iglesia que está comenzando, y a la iglesia final, a esta que estamos usted y yo hablando ahora, a la cual pertenecemos, dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Así que es capaz de infiltrar la iglesia. Por eso Pablo dice, si viniera otro, aún un ángel,
y trayera otra doctrina, otra enseñanza de la que le hemos dado, no le crean. Es decir, que es capaz de venir y hacer lo que dice Pablo en advertencia a Timoteo. Mira, Timoteo 4:1 dice, en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Muchos apostatarán de la fe. Y Pablo en 2 Corintios 2:11 le dice a los corintios que tienen un problema también de eso. De que ahí es que viene la pregunta. Ahí es que viene la pregunta de por qué hay apóstoles que están haciendo esto, porque y le trae sobre la enseñanza de que en esa marcha, esa desfile que hubo en el cielo, o los ángeles, se infiltró Lucifer. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios que tienen un conflicto también con esto, que sí que al comienzo de la iglesia se estaba metiendo el engaño, y dice, si un ángel viniera o yo mismo viniera y le predicara otro evangelio del que ustedes habéis recibido de mí, no le creáis. Y luego en 2 Corintios 2:11 dice bien claro, dice para que Satanás o el diablo, como ustedes quieran llamar, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. En otra versión dice, no ignoréis sus artimañas. Y Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 5:8, le dice a los creyentes, le dice bien, pero bien claro, le dice lo siguiente. Y Pedro, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, sed amplios, con una mente amplia, sed sobrios, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Y en Efesios nos habla claramente, capítulo 6, 13 en adelante, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas y malicias espirituales en los aires. En otras palabras, hermano, hay una constante advertencia. Se infiltra, hermano, los lugares seminarios, los infiltra. Infiltra la mente de predicadores. Yo he conocido predicadores que tenían la sana doctrina y eran admirados y respetados por todos. No uno. Puedo mencionarlos con nombres. Jim Jones empezó bien. Y después usted busca al profeta, déjame ver si me recuerdo el nombre, el William Branham. William Branham empezó bien, terminó mal. Se apartó y llegó a negar la Trinidad y empezó a ponerle fechas que fallaban de la venida de Cristo. Luego le siguen otros, como aquí nativamente, un hombre que era apreciado por todos. Y yo me recuerdo con el seminario y cómo llenaba las plazas y cómo se convertían las almas. Se mezcló ya con uno que nadie sabía, William Branham, el profeta de allá de Oklahoma, que decía que había un ángel siempre cuando iba a orar y el ángel aparecía, una aurora en la cabeza y toda esa cosa, pero se fue desviando y fue creando la doctrina falsa del unitarismo y fue diciendo que si tú no te bautizabas en el nombre de Jesús, y eso todavía está y está más fuerte que nunca. Es decir, esta palabra, los apóstoles, pues Jesús le dijo, bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sin embargo, ese ritual, que es lo que no salva ni condena, pero es lo que ante el mundo tú le das testimonio que no estás escondido. Y luego aparece un texto aislado donde por alguna razón u otra, en una de las epístolas dice, en el nombre, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Pero eso tuvo su aplicación y ese tiene su relación. Pero Jesús mismo, y quién es más, Pedro o quien sea, el apóstol está, la palabra final fue la que dio Cristo. Eso está con un propósito en un momento dado y como se asumía que todo lo demás había que practicarlo, pues el apóstol dijo eso claro, pero no dijo que si no te bautizaban en el nombre de Jesús te perdías y tu alma no se, porque el bautismo no tiene poder de salvación, es un ritual
donde tú abiertamente confiesas tu fe al público de que tú eres cristiano. Y por alguna manera, pues, ya el apóstol cuando dice en el nombre de Jesús, bautice cada uno, pero que dice que ya entiende que el resto del ritual, que lo que mandó Cristo, le añade lo que Cristo, bautice cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro apóstol acá dice esto, y le dice, bueno, ya como esto es parte del ritual, no hay que decirlo todo el tiempo, la gente entiende, los líderes entienden. Pero entonces se entiende que ni aún si es por aspersión, algunos dicen por un chojito de agua, otros sumergidos, yo creo que los mares sumergidos en agua, ya sea en una tina, ya sea en una piscina, ya sea en un río, en un mar o en un brazo de mar, pero donde sea, es por sumersión. Pero Dios en algunos momentos dados, pues algunos llegaron a pensar que era por aspersión o por lo que fuera, pero el asunto es que eso no salva. La forma correcta es sumergirlo, está bien, pero el ritual es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú no puedes irte por la palabra que da el Maestro, Dios mismo, por lo que uno de los apóstoles diga, en un sentido que él entiende que no está violando el mandamiento del Señor, sino que como entiende que todo el mundo entiende que es así, pues le dice, vete y bautízate en el nombre de Jesús. Pero sabía que ese no era el ritual. El ritual está en las palabras de Cristo. Bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Espíritu. Pero eso, el bautismo no tiene redención, no limpia pecado. No, eso lo que limpia el pecado es el arrepentimiento, la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados a Él, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y 1 Juan dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La confesión, el reconocimiento de nuestra condición, nuestra humillación, nuestra entrega a Él. Y luego el bautismo es para decirle al mundo entero, eso no salva ni condena y te hace más cristiano que menos, ¿no? Lo que te hace ver es que tú públicamente estás testificando, me entregué a Cristo, soy parte, no sé por qué hoy, pero es que he estado viendo, ahí hay un predicador que eso es lo último, y el tipo lo que dice es que si tú no, óyeme bien, mire, yo me recuerdo en el tiempo de Oscar que bautizaban a la gente en bañeras y cosas y decían, tú estás salvo, ¿no? O estás salvo o no estás salvo. En el momento que tú confiesas a Cristo, que tú confiesas tus pecados, tú estás perdonado. El diablo es el acusador del hermano. ¿Cómo ella decía a mí que un chojo de agua que me echen en la cabeza o que me sumerjan, como es la condición desde el tiempo de Juan el Bautista, o que se cumpla con lo que Jesús ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo, o que alguien venga y le diga en el nombre de Jesús? Hermano, eso no salva ni condena. Ese asunto de que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, eliminando todo lo demás, estás perdido. Eso es decirle que un ritual tiene más poder que la sangre de Cristo. Tiene más poder que el lugar. Y quiero hablar de esto, hermano, porque hay una tormenta doctrinal de confusión en el mundo. Hay un chorro de personas que están erradas y hablan con una autoridad que tú les crees, pero no es la autoridad del Espíritu, es el error carnal. Entonces hay un afroamericano que, hermano, predica tremendo. Te dice, si tú no te bautizaste unitariamente, porque es de la iglesia unitaria, que creen que eso viene del tiempo de la iglesia apostólica primitiva, que si tú no te has bautizado en el nombre de Jesús, tú no estás salvo. Tienes que bautizarte solo en el nombre de Jesús. Pues entonces le estamos atribuyendo al bautismo el poder que tiene la sangre. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pastores, prepárense. Le doy esta advertencia. Yo he desviado el programa porque esto también es una tormenta de error, una tormenta de doctrina falsa. Dice, muchos falsos maestros, y Pablo dice, si viniera otro y le trajera otro evangelio del que le hemos presentado, si yo mismo vengo y vengo con otro evangelio, no le creáis, ya la palabra está ahí.
Entonces, esto es lo último y prepárense, hermano, porque esto está creciendo en Estados Unidos. Pastores, cojan sus Biblias, cojan sus libros de estudio, prepárense para enseñarles sobre la importancia, primero, de lo que es la Trinidad, pero dentro del bautismo, que es donde está la lucha dogmática en esto. Este tipo que está en la televisión, afroamericano, y un grupo que han crecido bárbaramente en este tiempo, le van a meter en la cabeza. Y entonces sus iglesias, aquí lo vivimos en la década del 70 con Oscar Candelario, era el preferido de todos nuestros evangelistas, era un hombre que reunía multitudes, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad que nadie os engañe. Hermano, esa es una de las que está viniendo por ahí. Están arrasando con eso. Y hermano, la generación que me está viendo, yo soy de la generación que estaba en el seminario cuando eso vino. Y era Oscar Cardenal y el evangelista William Branham. William Branham, que era un hombre que Dios usaba. ¿A quién en un momento dado va a usar el diablo con más potencia sino alguien que ha estado ganándose la confianza por años de las personas y de la noche a la mañana, ¡guau! Y trae bueno, Jim Jones, el de Guyana, que empezó con la Biblia en la mano, todo empieza con la Biblia y después se van creando su propia filosofía. Y mire dónde terminó, con casi 1000 muertos suicidándose en las selvas, creando una población, y se llevaba y hacía obras de caridad, Jim Jones, y a los ancianos le quitaba el seguro, pero le daba esto, le daba aquello, y creían ciegamente, y empezó todo por ahí. Después entró las orgías sexuales, las cosas feas que hacía Jim Jones y los que estaban con él. Porque empieza por ahí y te van destruyendo Dios no te quita tu libre albedrío, Dios no te hipnotiza. Ningún hombre de Dios se vende como la última Coca-Cola. Usted dice, mírenme a mí, ámanme, pero examinen si lo que estoy predicando, examinarlo todo y retener lo bueno, dice Pablo. Pablo dice, no menospreciar la profecía, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Probar los espíritus si son de Dios o no. En el libro de Corintios dice, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, dice que uno de los dones es el don de discernimiento. No sé, pero el Espíritu Santo me ha movido y dentro de las tormentas, estoy hablando de esta tormenta terrible que hay hoy en día de doctrinas falsas. Hermano, esa es una de las que la vivimos en la década del 70 con Oscar, y Oscar estaba metido con William Branham, y entonces luego cuando llegaban confundían la gente y las iglesias se dividieron. Y si no es que en aquel, mire hermano, hasta los únicos que tenían programas de radio aquí era en WKQ, la Iglesia Católica, la Iglesia de Dios Pentecostal, ya pasó el fundador de los Movimiento de Visión Mundial, Luis M. Ortiz, que era en ese momento era parte, ya le había creado su movimiento, pero él se levantó en la Iglesia de Dios Pentecostal y en la Iglesia Asamblea de Dios, y era periodista, y era escritor, y era un hombre de Dios. Y ese tenía 2 programas, tenía un programa de radio. Y Luis M. Ortiz por un lado, los domingos por la mañana contragestando. Por otro lado, la Iglesia de Dios Pentecostal, por la mañana en WKQ, y aún, hermano, la Iglesia Católica, que defendió la doctrina de la Trinidad porque la creían. Entonces, este señor, hermano, llevó gente a creer. Yo estaba en el seminario entonces, y a mí me llevaron un predicador junto con otros estudiantes a interpretarlo, y cuando nos trajo para nosotros, que nos dieran una taza de chocolate y queso de papa y una cosita así, pues era algo, porque en el seminario se pasaba difícil. Entonces, cuando él dijo que había un predicador aquí, que estaba escondido, como había habido uno en Estados Unidos, que estaba predicando el unitarismo, es la negación de la Trinidad y darle el poder de salvación al bautismo en el nombre de Jesús, y que si no te bautizaban en el nombre de Jesús te iba al infierno. Eso no es verdad, porque ni el bautismo que Cristo mandó fue en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero tampoco ese salva ni condena a nadie. Eso es un ritual de tú públicamente decir y confesar al mundo, esto es lo que soy. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, que es potencia. Pero bautízate 1000 veces en lo que ni uno ni otro te salva. El bautismo no salva.
el bautismo no sana, el bautismo no protege a nadie, es simplemente un ritual para tú públicamente decirle al mundo, me sumerjo en las aguas, me bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque yo quiero que el mundo sepa. Entonces, vienen y niegan la Trinidad y dicen que si no lo hacen, como dice ese versículo en uno de los apóstoles, que es el nombre, pues mire, ni en el ritual bíblico, ni en esa interpretación falsa, da salvación el bautismo. El bautismo es una expresión de lo que ya ha pasado en tu vida, de que tú te convertiste, de que tú has aceptado a Cristo como el camino, la verdad y la vida, que tú has creído que Él derramó su sangre por ti. Y como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, no si nos bautizamos en este bautismo, no. Si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues cuando eso pasó, imagínense, el tipo Oscar reunía gente en su casa. Y yo cuando la noche que me llevaron ese predicador a tomarnos un chocolate, a los dos que fuimos a ayudarle en el culto americano, y él dijo, aquí hay uno que está encubierto. Cuando él dijo eso, el Espíritu Santo bajó sobre mí, ese es Oscar Candelario. Pero yo dije, ¿quién me va a creer a mí? Un simple estudiante. Y yo que era un admirador de este hombre por todos lados, de momento no me interesó más ir a sus campañas, no me interesó escucharlo, pero él siguió minando, hermano, y cuando, mire si la atracción, él reunía gente, y la gente lo seguía, hermano, y aún enseñando el error y creando después, poniendo de fechas a la venida de Cristo, que falló, igual que el otro, fallaron, porque ni la hora ni el día sabemos qué ha de venir, sino Él vendrá como ladrón en la noche. Sí, hermano, la hora, el día de la venida de Cristo no lo saben ni los ángeles. Eso no lo sabe nadie. Solo Dios sabe eso. Y el Señor sabe cuándo va a venir. Pedro dice de los burladores de los últimos días, como ha habido unos cuantos carnavales que se burlaron de Gigi Ávila porque predicaba esta venida, este arrebatamiento de la iglesia. Y entonces se burlaron de él. Pero Pedro dice claramente que en la palabra dice en Pedro que, y ha habido no uno solo, aquí ha habido unos cuantos que andan por ahí todavía negando esto, pero Pedro dice claramente que la razón, escuche esto, la razón es porque Él no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Mire bien claro. Entonces, te buscas bien claro aquí en el capítulo, el segundo de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestra limpio entendimiento. Verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros. Sabiendo esto, primero esto, que en los postreros días, escuche esto es Pedro el apóstol hablando, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿por qué no viene? Porque desde el día en que los padres se murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5, escuche bien. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de la perdición de los hombres. Mas, oh amado, refutando esto, es 8, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí, hermano? Nosotros no podemos en nuestra mente entender el movimiento de Dios. Verso 9. Mire la recordación a los que están poniéndole fechas y poniendo como la incredulidad.
el Señor, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano querido, eso porque un error lleva a otro. Ya empezaron con el revolú del bautismo. Y le atribuyen si no te bautizaste en este nombre, en esta forma, tú no eres salvo. El bautismo es un resultado de lo que ya ha pasado en ti, que tú quieres decirle al mundo, al sumergirte en las aguas o el bautismo, y se hace, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que Cristo mandó. O si a alguno que se le ha querido crear una doctrina de un solo versículo, que no es correcto, decir que en el nombre de Jesús es la única forma. Pues mire, la verdadera forma es lo que dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizaron. Y lo otro, pues una expresión por unas circunstancias dadas que el apóstol la usa, y entonces estos lo sacan de contexto y hacen una doctrina y la atribuyen a lo que no tiene poder de salvar, ni redimir, ni limpiar, que es el bautismo como una señal de tu conversión. Entonces luego cuando ven que Cristo no viene todavía, entonces dice, ¿por qué razón? Verso 9, ¿por qué el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quebradas. Oh, gloria a Dios, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en santa, como no debéis en santa y piadosa, hay que vivir en manera santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual el cielo encendiéndose será deshechos, escuche bien, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros, oye bien, que esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora justicia, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Verso 15, tener entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, es escrito, casi en todas las epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, hermano. Ahí dice la palabra. Entonces tenemos que tener la tormenta de las doctrinas falsas, las tormentas de la confusión. Esto es sencillo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para terminar lo que pasó en aquellos días, eso creó una confusión increíble en Puerto Rico. Muchos se perdieron, se confundieron, se fueron atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No siga a ningún pastor, a ninguna pastora, a ningún predicador, a ningún apóstol, a ningún evangelista ciegamente. Sea fiel, responda. Y Pablo dice, lo dice bien claro Pablo. Y cuando Pablo le dice a la iglesia, le dice que todo lo examinemos, no rechacemos, no ignoremos las profecías, no apaguemos el espíritu, pero examinadlo todo y retener lo bueno. Es decir, que hermano, a la palabra, al espíritu, a la ley del entendimiento, en esta hora hay que no ser un incrédulo, pero tener cuidado con lo que leemos, tener cuidado con lo que está saliendo por ahí, tener cuidado con los que andan por ahí expandiendo sus ideas a lo loco, supuestas revelaciones y cosas, que hay cosas que son de Dios, y no seguir a nadie ciegamente. No es que usted no tenga confianza. Yo soy un ser imperfecto, y Pablo decía, si aún yo mismo le traigo otra cosa de la que le he enseñado, no me creáis. Oh, que Dios los bendiga. El 7 de septiembre vamos para Clamor frente al Capitolio. Que Dios les bendiga desde las 10 de la mañana, Clamor 53, y busquemos la gloria de Dios. Y recuerde que este es un ministerio de fe,
Durante todo el programa usted ha visto cómo cómo usted puede orar por nosotros, cómo puede enviar su colaboración. Hágalo y confía en el Señor y que Dios te sane, Dios te reconcilie, Dios te saque del error y esa tormenta dogmática desaparezca y pase. Es tan sencillo como eso. Que Dios le bendiga y descanse. Mañana nos vemos a esta misma hora. אבינו שבשמיים יתקדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك